Ok, chicos, muy buenos días con todos. Eh, Lamento, ahorita estoy un poquito mal de la garganta, así que ustedes me avisan si hay momentos en que no se me escucha bien para, en todo caso, tratar de acercar el micrófono a mí, ¿no? A ver, voy a presentar mi pantalla y tú me vas a confirmar si se ve. En esta oportunidad, lo que hemos estado revisando en tu material es que esta vez haremos un panorama general, pero de la literatura peruana, ¿no? La semana pasada, ¿qué es lo que vimos? La semana pasada se vio un panorama general de literatura universal. ¿Qué es lo que vimos en la literatura universal, chicos? ¿Te acuerdas un poco las tendencias, los movimientos que vimos? Menciona algunos, a ver, ¿de cuáles te acuerdas? Por ejemplo, podríamos iniciar con el clasicismo, ¿no? Que era uno de los primeros, era el que se remontaba a la época griega, a la época muy antigua. ¿Y después qué tenemos? Después de esos, ¿qué tenemos? Muy bien, por ahí nos han puesto medievalismo, que justo es lo que viene después, ¿no? Después del medievalismo que tenemos, renacimiento, ¿no? El renacimiento. Después del renacimiento tenemos el barroco. Tenemos el barroco. Después del barroco, chicos, viene el neoclasicismo, que es algo que mencionamos, ¿verdad? Lo explicamos en su momento. Luego del neoclasicismo que venía el romanticismo. Luego del romanticismo, realismo. Y luego del realismo, con el que cerrábamos la clase, ¿cuál fue? La vanguardia. Muy bien, vanguardismo. Perfecto, entonces esos movimientos, chicos, como hemos visto, se remontan a épocas muy antiguas, ¿no? Porque, claro, ya esos movimientos son antiguos, unos más que otros, y como hemos visto, se centraba más en Europa, ¿no? Y abarcaban tanto literatura española como literatura no española. Por ahí uno se preguntarán, profesora, pero España pertenece a Europa, creo que no tendríamos por qué especificarlo. Lo que pasa, chicos, es que San Marcos, cuando vemos los temas de San Marcos, solemos dividirlo en estos bloques. Literatura universal, literatura española, ¿no? Luego literatura hispanoamericana y literatura peruana. O sea que España, si bien pertenece a Europa y pertenecería a lo que es literatura universal en general, solemos verlo como un caso aparte. ¿Okay? Solemos verlo como un caso aparte, pero la semana anterior lo que hicimos fue un poco unir ambos, ¿no? Unir lo universal, no español y lo español, ¿no? Pero no te preocupes porque en nuestras clases lo vamos a ver a mayor detalle, lo único que hemos hecho ha sido ver un panorama, así que eso nos va a ayudar también a guiarnos y a que cuando veamos las clases con detalle, tú vas a estar más familiarizado. Ahora vamos a ver la literatura peruana, nos vamos a centrar en eso. Y la literatura peruana, chicos, recoge bastante de las influencias europeas. Por eso te vas a dar cuenta que hay varios movimientos aquí que se repiten de cierto modo. Ahora, eso no quiere decir que sea exactamente igual. Es cierto, nosotros recogemos muchas características, es más, hay muchas de las características se repiten también, pero de todas maneras nosotros tenemos nuestros casos especiales, ¿no? Tenemos por ahí uno que otro matiz, uno que otro detalle, que lo vamos a ver mucho mejor cuando estas clases las tengamos más adelante, ¿no? Cuando veamos caso por caso. Por ahora también vamos a hacer un panorama muy general y espero también que te sea de ayuda cuando avancemos a lo largo del curso. Entonces, cuando nosotros hablamos de literatura peruana, chicos, iniciamos con literatura quechua, ¿no? Una literatura quechua que se remontaría a épocas prehispánicas, o sea, antes de que llegaran los españoles. Se dice que esta literatura era oral, no había escritura, ¿no? Nunca se encontró una escritura definida en la época incaica. Es anónima porque no se sabe quién es el autor, o sea, no hay nombre, no hay apellido. Es colectiva porque estas obras eran pues creadas en colectivo, creadas en grupo, ¿no? Y eso también contribuye a que no haya un autor definido. Y era agrarista, ¿no? Porque la organización económica, ¿no? ¿Cómo era la base económica de la época del incanato? Era pues en base a la tierra, en base a la producción agrícola.
Entonces tenía que ver mucho con eso. Recuerda aquí que la literatura en general, chicos, siempre va a estar ligada a una cultura. Y aquí teniendo en cuenta que todavía no hay una escritura, es una cultura que está iniciando, porque la época incaica no es que haya sido una época muy, muy larga, ¿no? Si nosotros vemos fechas, vemos números, nos damos cuenta que la época incaica pues no se puede comparar a, por ejemplo, grandes civilizaciones como el Imperio Romano. Estamos hablando en tiempo, ¿no? O sea que no son tan antiguas como otras. Entonces ahí también falta un poco más de desarrollo y por eso también nosotros no tenemos un registro exacto de este tipo de literaturas. Lo único que hemos podido rescatar ha sido a través pues de cronistas o de conquistadores que escuchaban y copiaban, pero es muy escaso lo que se pudo recuperar de esa época, ¿no? O sea, hablando de todo, o sea, de todo, del 100%, ¿qué porcentaje habremos recuperado? Pues probablemente muy poquito. Eh, y bueno, las manifestaciones incaicas las vamos a ver de tres modos, ¿no? Dentro de la lírica, la épica, perdón, y lo dramático, que tiene que ver con el teatro. En la lírica nosotros tenemos varios tipos de poesía, pero la que más destaca, la que más conocemos es el jarawi. El jarawi que era un canto relacionado al amor, ¿no? Relacionado al amor, tenía todo un sentimental. En la épica, que tiene que ver con narrativa, tenemos mitos y leyendas. ¿Qué mitos y leyendas conoces de la época incaica? ¿Por ahí te acordarás de alguno? ¿O, o no? Hay varios que conocemos de la época de Cole, ¿verdad? Manco Capa, dijeron por ahí. Ya, claro, la de Manco Capa y Mama Ocllo, ¿no? Que es una leyenda. Exacto. Ese tipo de historias, eso es lo que sería parte de su narrativa. Es lo que conocemos de ella. Los hermanos Ayer, muy bien, también están por acá. Y por otro lado, chicos, en cuanto al teatro, nosotros aquí puedes ver que dice teatro quechua colonial, porque no estamos muy seguros si es que en la época incaica hubo teatro, así como nosotros conocemos en la actualidad, ¿no? El teatro tiene origen clásico, chicos. Entonces es como que tratar de adjudicar ciertos procesos extranjeros a procesos nuestros. Es cierto que nosotros podemos coincidir en muchas cosas, pero ya cuando seas un profesional de San Marcos te vas a dar cuenta que hay ciertas cosas, ciertos términos extranjeros que pueden acomodarse, ¿no? A los procesos hispanoamericanos, pero siempre con pinzas, siempre con cuidado, ¿no? Porque todos los procesos son diferentes. Entonces, algo así pasa acá, ¿no? Nosotros nos preguntábamos, ¿realmente tuvimos teatros? En la época en que Inca tuvimos un teatro, no sé, pues creamos algo relacionado a eso y no hay de verdad mucha seguridad. Lo que sí se piensa es que hubieron performance, o sea, algunas que otras representaciones, pero no están seguros si realmente eso fue teatro, ¿no? Probablemente hayan sido representaciones más ligadas a lo religioso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vemos el Inti Raymi, ¿no? El Inti Raymi es una performance, ¿verdad? Aparece el Inca y todo, y obviamente hay toda una ceremonia, hay toda una dramatización alrededor, ¿no? A eso vamos con performance. Entonces, eso es lo que se piensa, ¿no? Que en la época en que hubo más eso que teatro en sí, teatro en sí. Pero lo que sí están seguros, y es porque hay registro y todo, es que existió un teatro quechua colonial, o sea, un teatro quechua que se desarrolló en la colonia, o sea, ya cuando los españoles estaban acá, ¿no? Y ahí tenemos Ollantay, que es de autor anónimo, ¿no? No se sabe quién fue su autor, pero un teatro en lengua quechua y que tenía una estructura muy parecida a los teatros hispanos, ¿no? Y ahí como que una pequeña muestra. Bien, hasta aquí todo bien, chicos. Sí, me voy dejando entender. Sí, bien. Sí, ok, perfecto, perfecto. Sigamos entonces. Recuerda que esto lo vamos a ver a mayor detalle más adelante, por ahora solamente estamos dando un panorama.
Sé que hay muchas dudas ¿no? Por ahí tal vez. Literatura de la conquista es lo que viene después, ¿no? Justo es esa literatura que va a aparecer en ese proceso, ¿no? En que España está llegando, o los primeros años en que España se está asentando en el Perú, ¿no? Y está terminando de conquistar todas las zonas. No recuerdo que la conquista de Perú no sea de un día para otro, demora, es un proceso largo. Y bueno, las manifestaciones, chicos, en la literatura de la conquista fueron varias. Muchas de ellas eran líricas, o sea, eran líricas y orales, o sea, era como que creaban canciones, creaban por ahí uno que otro poemita, ¿no? Porque curiosamente la mayoría de los españoles que llegaban aquí a Hispanoamérica no sabían leer, no sabían escribir. Entonces era un poco complicado encontrar una literatura, al menos en los primeros años, claro, ¿no? Una literatura pues muy bien hecha, ¿no? Con gran calidad. Estas primeras literaturas eran de baja calidad, ¿no? Muy, o sin una técnica exacta, ¿no? Porque muchos de ellos no eran escritores, simplemente sabían leer, sabían escribir algunos y eran mandados a escribir porque en fin, pues porque sabían nada más, ¿no? Y aquí es donde aparece la crónica, chicos. La crónica eran estos textos que servían como informes, como registros de lo que estaba pasando en esa época, justo épocas de conquista, ¿no? O lo que pasó, porque algunos cronistas también preguntaban, ¿no? No exactamente estuvieron en el lugar, pero preguntaban a otros y copiaban, ¿no? Tenemos tres tipos de crónicas. Tenemos crónica española, crónica indígena y crónica mestiza. En español hay un montón de cronistas. El más conocido es Pedro Cisa de León, con Crónica del Perú. En la indígena tenemos al más conocido, que es Felipe Bobón Ayala, con Nueva Crónica y Buen Gobierno. Y en mestizo tenemos a Inca Garcilaso de la Vega. Lo que muchos de nosotros conocemos a Inca Garcilaso de la Vega, y su obra más importante fue Comentarios Reales de los Incas. ¿No? En esta obra, Inca Garcilaso de la Vega quiere mostrar a España cómo era la época del Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque él es mestizo. Entonces, él tenía conocimiento tanto del español, pero también tenía conocimiento del quechua. Y obviamente, ¿no? En los primeros años vivió con su madre. Su mamá era una ñusta, ¿no? Era una princesa inca, bueno, no una descendiente de Tupac Yupanqui. Entonces, obviamente, él tenía un vínculo muy cercano a esta cultura, ¿no? Entonces, por eso le escribe sobre eso. Ok. Eh, Lamentablemente, San Marcos no te toma literatura de la colonia. Por eso aquí estamos teniendo un hueco, ¿no? Nos pasamos de conquista, nos pasamos de frente a emancipación. Pero si estás interesado en la literatura de la colonia, chicos, pues realmente tenemos muy buena literatura. En la literatura de la colonia vamos a tener dos movimientos, ¿no? El Renacimiento, porque recordemos que en el Renacimiento, chicos, es cuando España conquista, entonces va a llegar mucha literatura renacentista, y también tendremos el barroco. O sea, Renacimiento y barroco nosotros vamos a tener en la época colonial. ¿Okay? Luego vendrá el neoclasicismo, ¿no? Que es el movimiento que le sigue. Pero el neoclasicismo llega cuando ya el Perú está en proceso de emancipación. El neoclasismo justo llega cuando el Perú está pasando por algunos cambios y luego empieza a desarrollarse la emancipación. Entonces, continuamos aquí. La emancipación, ¿no? Como características tenemos que hay una temática política y también hay una difusión clandestina de la literatura. Hay una temática política porque casualmente estamos en una época donde la gente empieza a cuestionar. No está cuestionando, bueno, ya en sí esto viene de años, ¿no? El cuestionamiento a la colonia o al virreinato, pero aquí ya se hace mucho más fuerte. Aquí ya se hace mucho más fuerte, tenemos un gran antecedente que fue la rebelión de Tupac Amaru. Entonces ya aquí la gente está mucho más animada, y todos los discursos, todos los pensamientos, las dudas, los cuestionamientos, todo eso empiezan a salir tal vez de sus mentecitas o de sus pequeñas reuniones, a difundirse a varios lugares de Perú. Pero claro, estas difusiones no podían hacerse de manera libre, ¿no? Porque podían meterse en problemas. Entonces, de manera clandestina, estos panfletos, estos textos, ¿no? Donde criticaban claramente a la colonia,
se difundieron, ¿no? Tenemos varios representantes, entre ellos tenemos a Juan Pablo Vizcarra Guzmán con su carta a los españoles americanos, ¿no? Que era un texto donde le habla prácticamente, le habla a, los, a estos hijos, ¿no? de España que viven en Perú, ¿no? Recuerda que aquí nosotros teníamos bastantes tipos, bueno, estaban divididos por castas, ¿no? Teníamos a los indígenas, a los negros, teníamos a, al chapetón, que eran los españoles que llegaban, ¿no? Tenemos, de cierto modo, a los indianos, que eran estas personas que eh, eran hijos de españoles, pero nacían aquí. Entonces, eso hacía un cambio distinto. Entonces, a ellos era a quien se dirigía Juan Pablo Vizcarra Guzmán, ¿no? A esos hijos de españoles, pero nacidos en América. Y que tenían todo el derecho de gobernar o todo el derecho de buscar una emancipación del reino español, ¿no? Pero tenemos aquí también a alguien muy importante que fue Mariano Melgar. Mariano Melgar, chicos, fue un joven poeta que crea los yarabís. Los yarabís eran composiciones que se inspiran en el jarawi. ¿Te acuerdas del jarawi? Lo mencionamos en literatura quechua. Ya, el yarabí se inspira en eso. Entonces sus yarabís de Mariano Melgar eran poemas de corte amoroso, ¿no? O de temática sentimental. Entonces muchos dicen pues que Mariano Melgar, inspirado en esas pasiones, ¿no? Que despierta la emancipación, y también porque Mariano Melgar se enamora de una señorita, es porque ¿no? Crea estos yarabís, crea estos poemas de corte amoroso y sentimental. Ahora pasamos al costumbrismo. Hasta aquí todo bien, chicos, ¿sí? ¿Me confirmas también por ahí? Ya, perfecto. Entonces pasamos al costumbrismo. El costumbrismo, chicos, es el primer movimiento republicano. O sea, aquí ya estamos en la república. El costumbrismo, chicos, tiene como características principales una crítica de lo que está pasando en la época, ¿no? Recuerda, estamos en un momento en el que acabamos de lograr la independencia, entonces hay muchos vicios, muchos problemas que todavía se arrastran o que están surgiendo. Entonces, eso es lo que se va a encargar el costumbrismo de ver, ¿no? Analizar. Y obviamente la crítica no era de manera pues tan mordaz, bueno, no era una crítica pues tan cruel, ¿no? Era una crítica a través de un lenguaje jocoso, una sátira, por eso había bastante burla. Tenemos aquí, chicos, dos vertientes. Tenemos el criollismo y tenemos el anticriollismo. El criollismo tenía como líder a Manuel Asensio Segura. Y el criollismo, chicos, estaba a favor de la nueva república. Claro, de todas maneras era consciente que había problemas, ¿no? Que por ahí muchas personas aún arrastraban ciertos vicios de la época, de su época anterior, pero estaba a favor de la nueva república. Entonces, en cuanto a temas políticos, normal, ¿no? O sea, lo pasaba bien, lo pasaba bien. Y ahí tenemos, ahí hay un error, ¿no? No debería estar frutos de la educación ahí. Ahí más bien tenemos la obra Ñacatita, ¿ok? La obra Ñacatita está en criollismo. Manuel Asensio Segura es el escritor de Ñacatita. ¿Has escuchado Ñacatita antes? Vamos a corregir de una vez esto porque probablemente te vayas a confundir. Entonces ponemos aquí más bien Ñacatita más bien que es aquí. Y aquí Ñacatita. Bien, ¿ya has escuchado tú de Ñacatita o no te suena Ñacatita? Hay unos que no les suenan, otros que sí. Ñacatita era una historia de una viejita chismosa, ¿no? Ya no voy a entrar en detalles, pero era la historia de una viejita chismosa. Y claro, hay que está criticando la chismosería de estas mujeres, de estas señoras, que o sea, de verdad no tienen nada más que hacer que ser chismosas. Entonces, eso es un mal social, porque ser chismoso no es bueno, por supuesto. Eh, Ahora tenemos también el anticriollismo. Aquí tenemos a Felipe Parra Aliaga. Felipe Parra Aliaga más bien pertenece a la aristocracia. Entonces, si pertenece a la aristocracia, pertenece a esta clase social alta, él rechaza a la república. Ustedes saben, chicos, que cuando la república llega, muchas clases sociales pierden privilegios o pierden parte de su poder
o simplemente ven los nuevos cambios como amenaza. Entonces Felipe Parra Aliaga obviamente no percibe eso y va a criticar. Su obra más conocida es Frutos de la Educación. Y en Frutos de la Educación lo que hace Felipe Parra Aliaga es criticar a la cultura popular, porque cree que la cultura popular podría traer males a los hijos, o bueno, a males a todos en general, ¿no? Que había que tener mucho cuidado. Entonces ahí tenemos, como has podido ver, dos vertientes, una a favor de la República, otro en rechazo de la República, pero teniendo en cuenta o viendo casualmente las costumbres de la sociedad. Pero se llama costumbrismo, chicos, porque ve las costumbres y ve los problemas de la sociedad limeña. ¿Ok? Limeña. Sigamos. Ahora pasamos a romanticismo. Ya, aquí ya vamos entrando a ciertos movimientos conocidos, ¿no? El romanticismo, chicos, se desarrolla de manera tardía, ¿no? Recuerda que aquí, si nosotros tomamos algunas de las tendencias extranjeras, nosotros, al menos en estos años y en las épocas coloniales también, no, o no teníamos la influencia de manera inmediata, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, nosotros hayamos visto que el romanticismo se desarrolla a finales del siglo XVIII y se extiende hasta mediados del siglo XIX. Pero aquí el romanticismo se desarrolla en el siglo XIX, o sea, se desarrolla muchos años después. Entonces estamos hablando de eso de manera tardía. Pero las características que toma son las mismas, ¿no? Como podemos ver, también toma ese culto al yo, hay una exaltación a la naturaleza y se considera romántico que la naturaleza es el ambiente ideal para poder desenvolver sus pasiones. Pero lo que vemos aquí también en el Perú es que se va a dar un gran valor al pasado. Más que valor, tal vez una mirada de nostalgia o simplemente una mirada histórica por el interés que pueda despertar, ¿no? Por eso es que en nuestro romanticismo encontramos dos tendencias fuertes. La primera es una tendencia sentimental e intimista, o sea, que tiene que ver más con temas de amor, temas de abandono, o sea, que tú lo lees y tú dices, definitivamente este es un texto romántico, ¿no? Porque tiene mucho del tema de la pasión y el amor, ¿no? Ahí tenemos a Carlos Augusto Salaverry, que era conocido como el Señor de Chira, y él tiene una obra llamada Cartas a un ángel, y ahí destaca un poemita llamado Acuérdate de mí, ¿no? De ahí ve el tema de la lejanía de la amada. Pero por otro lado tenemos otra tendencia que es historicista y pasadista, o sea, que tiene que ver más ya con temas históricos, no tanto con temas de sentimiento. Ahí está Ricardo Palma con sus tradiciones peruanas. ¿Has escuchado de las tradiciones peruanas? ¿Has leído alguna vez una? ¿Sí? Sí, no, creo que en el colegio el que menos ha leído una tradición peruana. Eh, por ejemplo, el historia cañoncito, ¿no? Sí, el arrincón quita calzón, el alacrán de Fray Gómez, ¿no? Todas esas tradiciones que una vez leímos en el colegio son de Ricardo Palma. Entonces, en esas tradiciones lo que hacía Ricardo Palma era, no es que te contaba exactamente del pasado, no es que él era un historiador y te contaba con lujo de detalle o de manera objetiva lo que pasaba antes. No, sino que él creaba historias a partir de temas o a partir de eventos del pasado. O sea, es literatura de todas maneras, no es tampoco un texto histórico. Pero sí, pues no, como el mismo hecho de que Ricardo Palma era el historiador, él tenía bastante información. Entonces tomaba eventos históricos, muchos de ellos bien rebuscaditos, ¿no? Y creaba sus tradiciones. Uh-huh. Pasamos al siguiente. Y ahora pasamos al realismo. Nuestro realismo, chicos, se ha marcado por un evento muy fuerte y que creo que hasta ahora tiene a muchos traumados. ¿Sabes cuál es el evento que aún nos tiene traumados? Cuando digo nos, no quiere decir que estamos hablando exactamente de nosotros, sino en peruanos en general. ¿Cuál es el evento que nos ha marcado hasta ahora? Un evento histórico
porque tú hablas de esto a una persona y hasta se puede enfurecer. Me preocupa mucho cuando veo la furia de las personas. ¿Sabes cuál es? La pandemia COVID, dice. Puede ser, claro, sí, obviamente nos ha marcado muchos, pero vamos, antes de la pandemia había, bueno, hay todavía, ¿no? Ahora ha bajado bastante. Uy, wow, milagros, has tocado muy fuerte, sí, eso también nos tiene muy traumados a varios. El tema del conflicto armado, así lo llamamos, conflicto armado interno. Ese es el nombre que se conoce a ese evento, el conflicto armado interno. Eh, Hay otro evento más, que obviamente es mucho más antiguo, estamos hablando de antes del siglo XX. Antes del siglo XX. Hay un evento muy fuerte, que muchos nos han marcado. ¿Saben qué? Es la guerra contra Chile. Y sí, muchos dicen que dicen, sí, ¿sabes por qué lo digo? Porque una vez cuando yo hablo de eso con otras personas, siento que les duele, ¿no? Hay bastante dolor, a pesar de que no estuvieron ahí. Pero creo que es un evento que ha marcado a varios también. Y que aún crea resentimientos, ¿no? Hay que cambiar un poco eso. Pero bueno, imagínate, ¿no? Si en la actualidad la guerra contra Chile aún despierta un poco de polémica y aún hace que las personas se sientan un poquito susceptibles, ¿no? O sensibles ante eso, imagínate en esta época, que la guerra contra Chile ha pasado hace poquito. La gente está enfadadísima, está dolida, está traumada, ¿no? Porque ha habido mucha violencia también. Entonces, el realismo llega justo en esa época, ¿no? El romanticismo que pintaba todo de manera idealista, de manera bella, de manera pasadista, ¿no? Como lo vemos con Ricardo Palma, para esta época ya no está funcionando. Entonces, justo llega el realismo y encuentra en el realismo el ambiente o el espacio para poder reclamar y para también poder ver otros problemas sociales que estaba teniendo el Perú. Por eso aquí vemos que en las características hay bastante rechazo al sentimentalismo, hay objetividad, que es lo mismo que hemos visto en el realismo anterior, ¿no? Y hay bastante crítica, una crítica al Estado, una crítica a los militares y una crítica a la iglesia. Eh, Ahí tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera con Blanca Sol, que es una historia que tiene que ver con temas de infidelidad, ¿no? Se parece bastante a lo que vimos, creo, la semana pasada cuando hablábamos de cuáles son los temas o las problemáticas sociales que los realistas tenían en cuenta. ¿Te acuerdas en Europa cuáles eran los problemas? Los problemas, por ejemplo, era eh, el robo, la prostitución, el alcoholismo, la infidelidad también para ellos era un problema. Eh, el tema de los problemas laborales con los obreros que eran, pues, no eran bien pagados, bien remunerados, ¿no? Aquí, por ejemplo, están tomando muchas de esas cosas también, ¿no? Pero bajo nuestro contexto peruano. Como te digo, en Blancazul vemos el tema de la infidelidad. Manuel González Pará, más bien, él es un escritor que se enfoca más en el tema de la guerra contra Chile. El despotrica contra todos, ¿no? A la madre del Estado, a los de los militares, considera que la iglesia no sirve, ¿no? Entonces, lo que él quiere, Manuel González Prada, lo que quiere es que los jóvenes tomen acción y puedan cambiar las cosas, no actuar diferente. ¿No? Y claro, la guerra contra Chile hace que Manuel González Prada ubique también otros problemas, ¿no? O sea, esto no se centra solo en que perdimos o estoy hablando según lo que dice González Prada, ¿no? No es que nosotros hayamos perdido de la nada o es que Chile pues estaba muy poderoso y nos ganó, sino es porque ha habido tanta corrupción, ha habido tan mal manejo social, ha habido tanta discriminación que el Perú ha estado tan desunido, ¿no? Tan pobre debido a temas de corrupción y todo eso, que no pudo lidiar con una guerra, no pudo enfrentarse a Chile. Entonces, eso es lo que analiza Manuel González Prada. O sea, él ve todos los problemas sociales, todos, y a partir de ahí concluye que fue por eso que perdimos. O sea, perdimos por nuestra culpa. Eso es lo que nos dice Manuel González Prada. Y bueno, por otro lado tenemos Glorinda Mato de Turner, que ella en su novela Vecino reclama, denuncia el abuso al indígena. Ok, hasta aquí todo bien, ¿sí? Ok, muy bien, ¿y demás? Sí, perfecto, ¿no? Bien, cuando veamos a Manuel González Prada, vamos a leer fragmentos de su discurso,
Ya Profesora, saber, dime, disculpe dime. que le interrumpe. ¿Va a pasar el PPT? Ya, si yo veo participación puede ser, aunque realmente esto lo vamos a ver a mayor detalle. Siento que este DPT puede ser muy, aunque muy incompleto, ¿no? Entonces, puede ser, sí. Aunque por lo general yo no comparto mucho. Pero vamos a ver si logra. Entonces, de todas maneras, atentos. Entonces, chicos, lo que vemos aquí es un cambio radical en nuestra literatura, ¿no? Aquí ya nos estamos enfocando más en temas sociales, ¿no? Esto cambia bastante. Cuando veamos a Manuel González Prada, vamos a revisar algunos fragmentos de su discurso y vamos a ver que de verdad fue una persona que fue muy dura, o sea, fue muy dura con todos, ¿no? O sea, estaba súper enojada, soltaba mucho el enojo, la molestia, ¿no? Y, y habla mal y critica todo. Ok, entonces, algunos incluso se preguntan, ¿no? ¿Qué pasaría si Manuel González Parada viviera? ¿Qué no diría ahora, no? Estamos peor, o estamos igual. Bueno, el modernismo, chicos, estamos cambiando aquí. El modernismo más bien se aleja bastante del realismo. Aquí ellos, nosotros hemos visto, o no hemos visto modernismo, claro. No hemos visto modernismo, pero el modernismo, chicos, es el primer movimiento latinoamericano. Obviamente el que lo funda, el iniciador del modernismo fue Rubén Darío, que fue un nicaragüense, o sea, no fue peruano. Pero igual, ¿no? El modernismo se desarrolló en el Perú por el mismo hecho de que era latinoamericano y como características, como puedes ver, son características que apelan bastante a la belleza y bastante al cosmopolitismo. Ser cosmopolita, chicos, es ser una persona que está al tanto de las tendencias extranjeras, una persona que está atento a a la modernidad o a las modernidades que aparecen en Europa o aparecen en zonas más desarrolladas de Latinoamérica, ¿no? Eh, Ellos también tienen influencias de algunos movimientos extranjeros, en ese caso el parnasianismo, donde sacan la belleza, y el simbolismo, donde sacan metáforas. Ellos son esteticistas, o sea, buscan la belleza en la obra. Son exotistas porque buscan que inspirarse en ambientes o en espacios desconocidos y lejanos, como es el caso de la época griega, ¿no? Para ellos es algo exótico, algo bello. Y hay hispanoamericanismo en el sentido de que ellos también reflexionan sobre Hispanoamérica o también toman elementos propios de su lugar, ¿no? Cuando nosotros vemos estas características pensamos que estos personajes se alejan demasiado de la realidad, ¿no? Incluso muchos dicen que estos personajes, los modernistas suelen estar en una torre de marfil y no quieren ver la realidad, la ignoran, ¿no? Esos son un poco los comentarios sobre el modernismo, pero no es cierto. El modernismo se desarrolla en una época en la que el artista está siendo muy golpeado por la sociedad, golpeado por la economía, golpeado por el sistema. Entonces, lo que hace el artista es como que acorazarse, o sea, quiere protegerse. ¿Y cómo se protege ante este mundo tan, pues, que él no lo valora? Entonces, el artista se protege buscando la máxima belleza y el máximo refinamiento. Es como su coraza. Entonces, por eso encontramos estas características, ¿no? Y además, si nosotros vemos a los modernistas, o sea, vemos todas sus obras, ellos no son personas que se alejan del todo de lo que está pasando. Ellos también critican los temas sociales, critican eh, el valor que se le está dando al arte en sus tiempos, pero claro, desde sus estrategias bellas, sus estrategias estéticas. ¿No? Es su modo de criticar, su modo de mostrar su inconformidad es a través de esta gran belleza, ¿no? Que unos piensan que, como te digo, piensan que es como un escape, ¿no? Pero esto es más una coraza que un escape real. Bueno, en representantes tenemos a José Santos Chocano con Alma América, es justo que está en la imagen, ¿no? En Alma América habla bastante sobre Latinoamérica, sobre Perú también. Y Clemente Palma pues desarrolla un modernismo muy interesante porque es un modernismo un poco oscuro y por eso ahí tenemos sus famosos cuentos malévolos y el cuento más conocido son Los ojos de Lina, que es un cuento de tiene que ver con el terror, que es muy interesante, leanlo. Ok,
Eh, Ahora pasamos al posmodernismo. Anteriormente hemos visto modernismo y ahora posmodernismo. ¿Qué sucede con el posmodernismo? El posmodernismo, de cierto modo, hereda muchas cosas del modernismo. Muchos posmodernistas incluso eran modernistas. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que ellos sienten que los modernistas, perdón, se estaban pues yendo demasiado al tema de la belleza, al exotismo. Entonces es como que ellos no se sentían cómodos con tanto refinamiento, ¿no? Y además querían también abordar otras temáticas. Entonces bajan esa dosis refinada, bajan esa gran dosis de belleza, ¿no? Aristocracia que mostraba el modernismo, y más bien ellos quieren mostrar algo más sencillo, lugares no tan exóticos, tan extranjeros, sino lugares propios del lugar. O sea, propios, perdón, de la zona, propios de la región. O sea, hablar tal vez de la provincia. Claro, puede ser Lima, pero ¿por qué no de la provincia también? Y además que muchos de estos escritores eran provincianos. Entonces ellos lo que buscaban era también que sentirse escuchados. Entonces, por eso vamos a ver aquí que sus características es temática provinciana y un ambiente familiar, ¿no? Hay un lenguaje musical, un lenguaje muy bello. O sea, ellos no es que escriban de manera fea tampoco, ¿no? Ellos conservan mucha belleza, conservan, como te digo, muchos rasgos modernistas, pero bajo otro tipo de temáticas y otros fines ya, ¿no? Ya son otros fines. Y encontramos también un tono nostálgico, un tono evocador, porque como hablan del pasado o hablan de la familia, obviamente hay bastantes tonos, ¿no? Tonos melancólicos o tonos de recuerdo. El máximo representante, chicos, es Abraham Valdelomar. Por ahí me han puesto el billete de 50. Sí, Abraham Valdelomar sale en uno de nuestros billetes, ¿no? De 50. Él es el fundador de Colónida, que era una revista, un grupo literario que también cumplía con estas características. Y bueno, Abraham Valdelomar es el escritor del Caballero Carmelo, que estoy segura que lo has leído. ¿Has leído el Caballero Carmelo? Esta historia del gallito que pelea contra el ajiseco. ¿Sí? ¿Han escuchado ahí del Caballero Carmelo? Sí, es una historia muy, muy emotiva, ¿no? Muy, muy triste ese final de cuando Carmelo muere de la gran pelea contra el ajiseco. Claro, por ahí se lo leí en el colegio. Sí, es un cuento muy bonito, ¿no? Muy conmovedor. eh, Perfecto para leerlo en el colegio, porque el lenguaje se presta, el lenguaje es bonito, es sencillo, ¿no? Entonces, ese tipo de historia es lo que se va a ver aquí. O sea, ya están cambiando un poquito el tono, cambian el tono, no cambian el tono de las historias. Ya no son tan solemnes, tan refinados como antes, sino aquí ya están cambiando, ¿no? Están yendo a lo más sencillo, a lo más propio. Y ahora pasamos a la vanguardismo. Nuestro vanguardismo, chicos, también es bien interesante. En nuestro vanguardismo también cumplimos con varias características extranjeras, como es la experimentación lingüística, el rechazo a la tradición y el predominio de la lírica, o sea, predomina bastante la poesía. Eso no quiere decir que no haya habido narrativa, sino que en lírica, o sea, en poesía, ha habido mucha más producción, ¿no? Los representantes, chicos, tenemos ahí a Alberto Hidalgo con Química del Espíritu. Cuando veamos vanguardismo te voy a explicar un poco más de los aportes de Hidalgo, pero el que más destaca aquí es César Vallejo. ¿No? César Vallejo y su poemario de vanguardia llamado Trilce. ¿No? César Vallejo es considerado el poeta más representativo del Perú. O sea, Vallejo lo conocen a nivel mundial. Y además de que, pues, eh, Vallejo tiene una obra de gran calidad, ¿no? Por algo se le conoce, porque fue muy buen poeta. ¿Han leído a Vallejo alguna vez en el colegio? ¿Han leído alguno de sus poemas? ¿Les han hecho recitar tal vez a Vallejo alguna vez? O no, nunca se han animado a leerlo. Cuando veamos a Vallejo, también vamos a leer alguno de los poemas para que entendamos cuál es un poco su proceso, porque Vallejo no es que siempre haya escrito de manera vanguardista, él tiene sus estilos.
Entonces, ahí vamos a ver todos sus estilos. Ah, por aquí Milagros ha puesto una obra narrativa. Paco Yunque, claro, ¿quién no ha leído Paco Yunque en el colegio, no? Paco Yunque es un cuento, es una historia que, que retrata muy bien la injusticia social, las diferencias sociales. Por ahí también escriben sobre heraldos negros. Claro, heraldos negros es la primera etapa poética de Vallejo. Y Heraldos Negros muestra cómo es el dolor humano. Claro, en declamación Heraldos Negros es uno de los poetas favoritos, ¿no? Uno de los poetas más preferidos, ¿no? para declamar. Son por el sonido, ya cuando lo leamos también vamos a ver también qué nos dice los Heraldos Negros. Muy bien, chicos, me alegra bastante que conozcan a Vallejo y que no importa, no un poema, pero no importa, no hay es importante. De todas maneras, aquí en la academia nosotros vamos a leer fragmentos, pedacitos, para familiarizarnos con los textos, más sobre todo si es literatura peruana, ¿no? Que no solamente es para que ingreses, ¿no? Es también por cultura general, uno debe conocer su propia literatura, uno debe conocer sus procesos literarios para poderse también defender y tener un gran bagaje cultural. Entonces, pasamos al indigenismo. El indigenismo, chicos, es pues no es tanto un movimiento así imperante como por ejemplo romanticismo, realismo, sino que es un movimiento pues que se desarrolla a la par de otros movimientos. El indigenismo se desarrolla aproximadamente desde los años 20. Y mira, cuando nosotros hablamos de años 20, en los años 20, ¿qué movimiento estaba por ahí fuertecito? En los años 20 nosotros estábamos pues en posmodernismo, estábamos en vanguardismo. Entonces, y a la par de que ellos estaban desarrollando en otro ladito, o ahí mismo, pero con otros autores, estaba el indigenismo. O sea, aquí tenemos movimientos que ya se empiezan a desarrollar a la par, ¿no? Ahí de manera simultánea. Ya sea con diferentes representantes o con mismos representantes que en un momento o en un punto coinciden, ¿no? Pero bueno, el indigenismo, chicos, es un movimiento que revalora o desea revalorar la cultura indígena eh, y al indígena en sí, ¿no? Y una forma de revalorarlos, o al menos las primeras formas de revalorarlos o de mostrar, ¿no?, el interés por lo indígena, es a través de la denuncia. Porque el indígena, chicos, desde tiempos muy antiguos, estamos hablando incluso de la época colonial antes, era se convierte en un personaje muy abusado, ¿no? Un personaje que vive en condiciones injustas. Y más todavía cuando logramos la famosa independencia, vemos que la situación del indígena no cambia mucho, realmente no cambia demasiado. Entonces, esta problemática es vista por varios, o sea, no solamente aquí por Ciudad Alegría, José María, estamos hablando por varias personas de años o siglos anteriores. Pero es recién más o menos que en la época del realismo, esto se empieza a ser mucho más notorio. ¿Se acuerdan de Clorinda Mato de Turner y su obra Ave sin nido? Lo mencionamos hace poquito. ¿Se acuerdan de ella? Ya. Clorinda Mato de Turner es considerada una precursora del indigenismo porque ella va denunciando. Es cierto, ella tal vez no se queda solamente en el tema de la denuncia, pero es un avance, es un logro. Entonces, desde ahí, mira, ya más o menos se está empezando a gestar lo que sería luego el indigenismo. ¿Te acuerdas de Manuel González Prada y su discurso duro, su discurso crítico, que reclama a la gente, ¿no? Por haber perdido la guerra contra Chile? ¿Te acuerdas de él? Ya. Él también se da cuenta que hay un problema con el indígena, que no está siendo tratado de manera justa. Entonces, con él también decir eso ya está mostrando su preocupación. O sea, ahí vamos viendo, chicos, a los precursores, o sea, los primeros discursos que de manera evidente están diciendo, espera, aquí hay un problema, no hay un problema. Pero, como te digo, en los años 20 recién es donde el indigenismo se va a hacer mucho más fuerte, donde ya van a existir literaturas que se enfoquen más en eso, ¿no?
Aquí los más grandes representantes tenemos a Ciro Alegría, con El mundo es ancho y ajeno, y a José María Arguedas con Los ríos profundos. Aquí José María Arguedas es uno de los más conocidos, y él no solamente se queda en el tema de la denuncia, o sea, José María Arguedas sí denuncia la injusticia, pero también él te muestra la complejidad de la cosmovisión andina, o sea, él te muestra todo, ¿ok? José María Arguedas también aparece en un billete. ¿Sabes en qué billete aparece? Eso puede ser cultura general, ¿no? Yo sé que no te va ni en San Marcos, pero vamos aquí, es cultura general. ¿En qué billete aparece José María Arguedas? Muy bien, Milagros, en el billete de 20. ¿No? Es uno de los últimos, en las últimas impresiones han cambiado, ¿verdad? Antes teníamos a Abelardo Quiñones, que lo teníamos en el billete de 10, y ahora pasó a ser, ¿quién es el que está ahora en el billete de 10? ¿Te acuerdas? ¿Quién es ahora la persona que está en el billete de 10? ¿Qué está pensando? A ver, ¿quién es ahora la persona que está en el billete de 10? La mujer que canta La flor de la canela. Claro, antes estaba Belardo, exacto, Chabuca Granda. Luego en el billete de 20 teníamos a quién teníamos, a Porras Barrenechea, ¿verdad? Que era un gran historiador peruano. Y ahora tenemos a José María Arguedas, ¿no? En el billete de 50, ¿a quién teníamos antes? ¿A quién teníamos antes en el billete de 50? Abraham. Abraham Alomar. ¿Y ahora quién está? Ahora quién está. Es una gran historiadora peruana. Una de las historiadoras que se encargó de ver el tema de Tahuantinsuyo. María Rostorowski. María Rostorowski. Luego en el billete de 100. ¿Quién antes estaba en el billete de 100? El que decía que el Perú era más grande que sus problemas. Que era también un historiador peruano. El billete de Jorge. 100. Exacto, Jorge Basadre. ¿Y ahora quién está? Ahora quién está, chicos. Ya, estamos aquí un poco jugando con el tema de cultura general. Pero sí es importante saberlo, ¿ah? A ver, en el billete de 100. Antes, ¿quién estaba? Jorge Basadre. Y ahora, ¿quién está? Muy bien, Pedro Paulet, ¿no? Pedro Paulet, que fue un ingeniero. Muy bien, chicos, ¿no? Aquí estamos ahí recordando un poco. Es bueno saber quiénes son los personajes que salen en los billetes, porque no se preguntan, ¿no? Pero ¿por qué sale, no? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo por la vida? Dicen, ¿no? Bueno, y hicieron bastante realmente, ¿no? Y ojalá sigan apareciendo también más personajes. Entonces aquí tenemos a José María Arguedas, que es uno de los indigenistas más conocidos. Ya cuando lo veamos a profundidad vas a valorarlo también un poco más, porque es una persona que hizo mucho. Y bien, seguimos, ¿no? Hablamos de la generación del 50. En la generación del 50 se va a centrar bastante en Lima, o sea, acá la clave es hablar de Lima. La generación del 50 se desarrolla en épocas donde Lima está pasando por una explosión demográfica, o sea, todos empiezan a migrar a Lima. Bueno, siempre se ha migrado a Lima, ¿ok? Desde épocas antiguas, incluso en las épocas coloniales, habían varios que migraban a Lima porque sentían que en Lima estaban las oportunidades. Pero en los años 50, chicos, esta gran diferencia entre Lima y las demás regiones era abismal. Entonces, toda la gente empieza a migrar a montones. Entonces, en los años 50, Lima, de lo que era un pequeño cuadrado o era algunos que otros distritos, unos poquitos, ¿no? Empieza a expandirse. Entonces, a partir de los años 50 es donde van a aparecer los famosos conos, ¿no?
ahí el cono norte, el cono sur, desde los años 50 empiezan a desarrollarse, ¿no? Claro, hay varios distritos que tienen pocos años, que nacen en los 70, algunos creo que nacen en los 80, pero vamos a que desde los años 50 ya esto empieza a aumentar, aumentar. Entonces, como en los años 50 esto aumenta un montón, y claro, para los niños es un choque, y para los intelectuales, los escritores, esto es algo increíble lo que está pasando, van a tomarlo como tema. Entonces ellos van a hablar sobre el migrante provinciano, van a hablar sobre los problemas urbanos, ¿no? Y el más grande representante aquí es Julio Ramón Ribeiro, con su libro La Palabra del Mundo. ¿Quién no ha leído los cuentos de La Palabra del Mundo? En el colegio hemos leído un montón. ¿Has leído Alienación, tal vez? ¿No? Alienación, La Botella de Chicha, El Banquete. ¿Has leído eso? Al pie del acantilado, Los gallinazos sin plumas, de estos dos niñitos que recogían basura, ¿no? Para alimentar al cerdo pascual. No, esos cuentos tan duros, esos cuentos que hablan sobre la explotación infantil, sobre la pobreza, ¿no? Que hablan sobre vivir en invasiones. Ese tipo de cuentos aparecen aquí, en esta época. Gracias a Julio Ramón Rivero y también gracias a otros escritores. Él no es el único. Sabemos que aquí él no es el único. Ok, muy bien. Sí, es muy triste, ¿no? El de los gallinos sin plumas. A mí me da mucha pena porque el final nos da a entender de que esos chicos no les puede pasar cualquier cosa. O sea, los cuentos de Julio Ramón Rivero dejan finales muy abiertos y como que puede venir algo bueno, pero como que también puede venir algo malo. No, porque en Lima uno nunca sabe. En Lima de verdad uno nunca sabe lo que te puede pasar. Sobre todo si estás solo, ¿no? Sobre todo si estás solo, estás pobre, ¿no? Sí, muy bien, por ahí me dicen que dentro de la palabra de moda de historias muy fuertes. Sí, hay de todo. Hay uno que es bien conocido, que es Alienación, que era de un afrodescendiente que se quiere blanquear, porque la chica que le gustaba dijo negro, pues, o sea, no me gustan, no me gustan los negros. Entonces él se quiere blanquear, se quiere blanquear. Entonces eso también es fuerte. Le han hecho incluso un corto, no sé si ustedes han llegado a ver, hay un corto que se llama Alienación, que se inspira en este cuento de Julio Ramón Ribeiro, pero en vez de ser un afrodescendiente, es una persona con rasgos andinos. Entonces, ¿qué hace esta persona? ¿No? La chica del bar, la chica guapa, le dice no, o sea, no me gustan los cholos, ¿no? Y él empieza a tener su cabello, ¿no? Va a tratar de frecuentar los lugares más pitucos. Entonces, es fuerte, ¿no? Ese tipo de cosas. Mira, en los años 50 ya esto se está hablando, aún persiste, ¿no? Ok, por ahí me hicieron un teatro de Santoma, qué bonito, de verdad, qué bonito. Muy bien, muy bien. Sí, Julio Ramón Rivero es un clásico de colegio. Y si no lo has leído, te recomiendo leerlo. Puedes ir iniciando con Gallinas sin plumas o cualquier otro cuento, no hay problema. Hay cuentos cortitos también, ¿no? Hay cuentos irónicos también. Ya después hablaremos de esos y te reirás. Te reirás amargamente, pero te reirás. Así de duros pueden ser muchos de esos cuentos de Julio Ramón. Bien, ahora hablemos de la generación del 60. La generación del 60, chicos, bueno, ahí lo dice, son los años 60, ¿ok? Aquí vemos más bien que los escritores empiezan a estar muy atentos a los acontecimientos coyunturales. Y vemos también que los escritores están que se alinean mucho a las tendencias de la época. O sea, ¿qué estamos tratando de decir? ¿Se acuerdan que antes decíamos que ponernos al hilo, ¿no? Estar en las tendencias extranjeras era un poco complicado? O sea, nosotros siempre andamos como que muy atrasados, ¿no? Nuestro romanticismo es atrasado, es tardío. Nuestro realismo también. O sea, no todos éramos tardíos, ¿no? Pero ya más o menos en el siglo XX, ya nuestras tendencias empiezan ya a no ser tan, pero tan tardías. Y eso se debe a que poco a poco, pues, nuestros sistemas de comunicación van mejorando. O sea, ya ahora a un botón tú ya te enteraste de lo que está pasando al otro lado del mundo. Entonces, en esta época, algo parecido está pasando, ¿no? Claro, no había internet, pero vamos a que la información llegaba más rápido y no había tantas diferencias en fechas, no tantas diferencias en recibir la influencia o en recibir la información.
Entonces, en esta época, chicos, es donde surge el famoso boom latinoamericano. Esa época donde está el gran Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa está en sus mejores épocas. O sea, los más grandes escritores de Latinoamérica están destacando a nivel mundial. Eso es lo que ocurre en la generación del 60. Y por eso la generación del 60, de cierto modo, la generación del 60 de cierto modo se ve opacada por el gran Mario Vargas Llosa. No estoy diciendo que sea mal escritor, es un buen escritor, pero el hecho de que sea un escritor tan internacional hace pues que creo que cuando nosotros hablamos de la generación del 60, la única persona que nos viene a la mente es él, cuando no debería ser así, ¿no? Deberían venirnos más nombres, pero los desconocemos. Bueno, en nuestra clase la generación del 60 ya los veremos a detalle, ¿no? Aquí tenemos a un poeta, he puesto a un poeta, Javier Herot, que es muy conocido aquí en el Perú, con su poesía El Río, ¿no? Su poema El Río. Y tenemos a Mario Vargas Llosa, que viene en examen de admisión, con La ciudad y los perros, ¿no? Esta obra de gran calidad, muy buena, ¿no? Donde habla de estos muchachitos que estudian en el Colegio Leoncio Prado y pasan por varias cosas, ¿no? Entre ellas, pues, la violencia, el machismo, ¿no? Cosas que eran propias de los colegios militares y que son, creo, todavía. Eh, Ahora pasamos, y con esto vamos a terminar, en la generación del 70. Ya San Marcos ya no estaba tomando la generación del 70, pero hace poco lo ha colocado en su prospecto. Entonces vamos a considerarlo también. La generación del 70 es como una pequeña extensión de lo que fue el 60. Aquí ya obviamente el mundo latinoamericano está en su esplendor, ya, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí es que los poetas, los escritores van a proliferarse un poco más. O sea, ya no van a ser todos los mimenitos, ¿no? Pero profesora, desde antes ya habíamos visto provincias. Es cierto, desde antes ya hemos visto a personas de provincia destacar, como lo fue César Vallejo era de Trujillo, o como lo fue Abraham Valdemar, que era de Ica. Pero aquí ya la literatura empieza a ser un poco más, empieza más a proliferarse en otros ambientes, ¿no? Ya cada uno, cada lugar empieza a tener sus propios representantes, ¿no? En la actualidad todavía creo que queda a nosotros, los literatos, como misión difundirlo, ¿no? Ahí nos hemos quedado un poco, estamos como que en proceso, pero en esta época ya se empieza a conocer escritores de varios lugares. Y claro, para hacerse conocidos se ven en la obligación de viajar a Lima, pero vamos a que ya hay mayor diversidad, hay bastante diversidad. Entonces, y también se pretende corregir y clarificar los valores desarrollados en la generación anterior. O sea, si en la generación anterior se hablaba de pobreza, o se hablaba de clases sociales, o se hablaba de política, acá también. Pero vamos a hacerlo mejor, o vamos a enfocarnos en este tema, o vamos a enfocarnos más en lo peruano, ¿no? Ellos empiezan a tomar lo anterior, pero a hacerlo mejor o a enfocarse en detalles, ¿no? O sea, aquí va a haber, chicos, una proliferación de la literatura masiva. O sea, aquí vamos a tener varios escritores, bastantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos la literatura del 70, vamos a ver bastantes poetas, bastantes escritores de varios lugares, de distintas temáticas. O sea, no todos se van a alinear en una sola idea, sino que va a haber un montón. Y ni qué decir en los años 80 y 90, que ya eso no lo va a tomar San Marcos, no lo toma, pero en los 80 y los 90 y ahora ya hay de todo, ¿no? Muchas veces me han preguntado, profesor, ¿ahorita en qué movimiento estamos? Creo que incluso tú te habrás preguntado. No puedo decirte, es que no sabemos, es que no hay un movimiento determinado. Se podría decir que ahorita estamos hablando de todo. Hablamos de temas fantásticos, hablamos de temas que tienen que ver con género, o sea, temas femeninos, pero también estamos hablando de temas infantiles, literatura infantil, o sea, hay de todo, de todo. No podemos centrarnos en una cosa. Pero bueno, ya, volviendo aquí, en los años 70. En los años 70 también vamos a tener varios representantes. He puesto aquí a un poeta y a un narrador. Tenemos a José Watanabe con el uso de la palabra, ¿no? José Watanabe es un escritor de origen japonés también. Y claro, él escribía haikus, escribía al estilo oriental y tiene poemas muy, muy bonitos. Vamos a tener también grupos poéticos, o sea, jóvenes que armaban grupos y
creaban poesía juntos. Eso también lo veremos más adelante. Y tenemos a Bryce Echenique, que es el narrador más importante de la época de los 70 y que San Marcos puede tomar, ¿no? Con Un mundo para Julius, donde Bryce Echenique retrata un poco de esta sociedad de clase alta limeña, ¿no? Esta alta sociedad que tiene sus problemas, que tienen ahí sus frivolidades y cómo se diferencian de la sociedad o de la clase baja que ahí está siendo representado por los criados. O sea, los criados tienen también sus propios problemas, sus propias dificultades y por otro lado la clase alta con sus frivolidades y artificios. ¿Ok? Entonces, chicos, con esto hemos terminado la exposición. ¿Qué te pareció este panorama peruano? ¿Qué te pareció ver todo, desde literatura quechua hasta lo más actual, que son los años 70? Ahí se han quedado pensando, ¿no? Es increíble, ¿no? Muchos dicen, pues, profesora, yo tal vez solamente conocí a algunos, ¿no? El que menos conoce a Mario Vargas Llosa, o el que menos tal vez conoce a Vallejo, o Arguedas, ahora que salen en el billete de 20, ¿no? De todos los escritores que hemos visto aquí, ¿a cuántos conoces, más o menos? ¿Conocerás una mitad? ¿Conocerás una cuarta parte? Sé sincero, dilo, no estamos aquí, no todos venimos sabiendo a la academia, ¿no? Muchos no conocen varios, y está bien, vale, está bien, para eso estamos aquí, ¿no? Ok, aquí por ejemplo Milena ha dicho que solamente conoce dos, entonces ahora después de la clase conoce más, y ni qué decir cuando termine el ciclo, ¿no? Ya va a dar cátedra en su casa, ¿no? Sobre literatura, ¿no? Aquí algunos conocen 5, aquí algunos conocen a la mitad, y eso, ¿no? Que aquí solamente estamos viendo un panorama. Cuando veamos las clases, es cierto que nos vamos a centrar en un solo autor o a lo mucho dos autores, pero nosotros vamos a ver listados de obras, listados, que si bien San Marcos no te los va a tomar, porque son muchas obras, de todas maneras es bueno conocerlas, porque nos ayuda a brindar un panorama general, ¿no? Y conocer más o menos qué es lo que se hablaba o qué es lo que se escribía en esas épocas. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces vamos a pasar al material. Te voy a dar unos minutos para que avances. No sé si solamente soy yo, pero me parece que tu material al inicio está muy, muy borroso. Es como que muy HD 4K, me parece, ¿no? No sé, dime tú. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Ya, ok, bueno. Ya, sí, yo también lo vi, dije, soy yo, mi computadora, ¿qué pasó? Dije, ¿no? Ya, ok, pixeleado, dice, ¿no? Sí, ¿qué ha pasado? Ya, bueno, son cositas. A ver, chicos, entonces, pero creo que sí podemos tratar de identificar. Por ejemplo, el primer cuadrito es literatura quechua. El segundo cuadrito es literatura de la conquista. El tercer cuadrito es emancipación. El cuarto cuadrito dice literatura republicana. Cuando hablamos de literatura republicana hablamos de costumbrismo. Quinto cuadrito dice literatura romántica. Luego viene literatura realista. Luego literatura modernista. Luego literatura postmodernista. Luego literatura vanguardista. Literatura indigenista. Y en la última dice literatura de la generación del 50, 60, 70. O sea, ahí te ponen los tres. ¿Sí? ¿Los tienes? ¿Los tienes todos ahora sí? Ya, ok. Entonces, a ver, voy a presentar, a ver, suerte para mencionarlo. A ver. No, a ver, esto, ¿cómo se hace esto? Ya, ok, perfecto. Mira, ¿no? Entonces aquí te dice literatura quechua, aquí literatura de la conquista, literatura de la emancipación, literatura republicana, costumbrismo, literatura romántica, literatura realista, literatura modernista, literatura postmodernista, literatura de vanguardia, literatura indigenista y literatura de la generación del 50, 60, 70. ¿Ok? Entonces aquí viene características, autor y obra. ¿Ok? Eso va a ir colocando, ya hemos visto características generales. Aquí al autor más representativo, su obra más representativa, y luego la autoevaluación. ¿Ok? Te voy a dar entonces tus minutos para que avances solo y luego la avanzamos juntos.
¿Cómo van, chicos? A ver, chicos, me comentan cómo van. ¿Sí? ¿Han avanzado? ¿Están en, en el segundo bloque?
Ok, chicos, vamos a resolver juntos. ¿Ya has terminado o hasta dónde has llegado? Ya, ok, perfecto. Solo el cuadro. Ya, ok, está bien. A ver, entonces el primero era literatura quechua, ¿verdad? ¿Qué has puesto aquí? Literatura quechua. Entonces el primero que has puesto, donde te voy a ver tus mensajes. A ver, en literatura quechua, ¿qué características has puesto? Hemos mencionado que era una literatura pues anónima, ¿no? No sabía quién era el autor. También habíamos mencionado que pues era una literatura eh, agrarista, ¿no? Tenía que ver con lo agrario, agrarista. ¿Qué más habíamos mencionado? Ya, y por ahí me dicen que tiene varias manifestaciones. Está bien, me parece una buena observación, ¿no? Vamos a decir que se manifiesta en la lírica, épica y dramática, ¿no? O sea, se manifiesta en varios géneros. Muy bien, ¿no? La oralidad. Creo que eso también es algo muy importante. La oralidad. ¿Ok? Oralidad. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Perfecto. Autor. ¿Tenemos autores? ¿O qué has puesto por ahí? Anónimo, ¿verdad? No tenemos ni un autor, de ninguno, ¿ah? De ninguno. Es anónimo. Pero ¿cuál es la obra más importante de la literatura quechua? La obra más importante y que vamos a revisar así con detalle será Ollantay. A pesar de que es una obra que no está ubicada exactamente en la época prehispánica, sino que es una obra que ya nace en la colonia, pero es la que tenemos un registro más amplio, entonces de esta sí hablaremos. Ahora, luego vemos la literatura de la conquista. Voy a escribir de frente conquista. Ok. ¿Qué vemos en la literatura de la conquista? ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto que se desarrolla la crónica, ¿no? Se desarrolla la crónica, ¿no? Se desarrolla la crónica. Y en autor, ¿quién es el autor más representativo? El Inca Garcilaso de la Vega. Entonces ponemos aquí Inca Garcilaso de la Vega. De la Vega. Y su obra se llama Comentarios Reales de los Incas. Muy bien, esa es su obra más importante. Bien. Ahora en emancipación, ¿qué características encontramos? Que hay temática política, ¿verdad? O sea, hay temas políticos. Temas políticos. ¿Qué más? Que hay una difusión clandestina, ¿no? Pero muchas de estas obras no se publicaban de manera, pues, como se suelen publicar las obras. Muchas de ellas se transmitían escondidas, ¿no? Clandestinas. Muy bien. ¿Quién es el autor más representativo de esta época? ¿Quién es el autor más representativo de la época? Mariano Melgar, ¿no? El arequipeño Mariano Melgar. Y su obra, Los Yarabís, ¿no? Ahora, aquí nos habla de la literatura republicana, de costumbrismo. Vamos a poner aquí costumbrismo, ¿ya? Costumbrismo. ¿Qué características tenía el costumbrismo? Que tenía un lenguaje satírico, ¿verdad? Lenguaje satírico. Y también vemos que hay una crítica a los vicios sociales, ¿no? Eso es lo que se mencionó. A las costumbres también, ¿no? No necesariamente las costumbres tienen que ser buenas, hay malas costumbres. O costumbres ahí, ¿no? Ah, y también podemos poner aquí de que existió
¿no? Se desarrolló el criollismo y el anticriollismo. Uno apoyaba a la república y otro no apoyaba la república. En autores, tenemos dos autores, aquí tenemos que poner a los dos. Aunque más representativo es Manuel Asensio Segura, ¿no? Asensio Segura. Pero también está el otro, pues, que es el anticriollista, que es Felipe Parra y Ayala. ¿Cuál es la obra de Manuel Asensio Segura? ¿Te acuerdas? Ñacatita, muy bien. Era la chismosa. ¿Y el otro cómo se llamaba? Frutos de la educación. Ahora, en la literatura romántica. Literatura romántica. ¿Qué características tenemos? El culto al yo, ¿no? El sentimentalismo, ¿no? El culto al yo, o también la evocación al pasado, porque también se habla del pasado. Evocación al pasado. ¿A quién tenemos como gran representante? A Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma. ¿Y cómo se llama la obra de Palma? Tradiciones peruanas. Tradiciones peruanas. Ahora, en la literatura realista, ¿qué vemos en el realismo? La objetividad, ¿no? Que es algo propio del realismo en sí. ¿Y qué más vemos en el realismo? La crítica social, ¿no? O sea, crítica a lo que está pasando. Sabemos cuál es el contexto también. ¿Quiénes son los autores más representativos? Bueno, es cierto que Clorinda de Mato es muy representativa, pero el que más suena aquí en el realismo es Manuel González Prada. Y su obra de Manuel González Prada, Páginas. ¿Profesor, no está mal escrito? No, así le escribe Manuel González Prada. Oh. Luego, en el modernismo. ¿Qué tenemos en el modernismo? A ver, ¿qué características tiene el modernismo? Muy bien, el cosmopolitismo. El cosmopolitismo, muy bien. ¿Qué más? Eran exotistas también, ¿no? Exotistas. Y vamos a poner algo clave. Eran esteticistas, o sea, mucha belleza. Ya, ¿y quién es el máximo representante aquí? José Santos Chocano. Santos Chocano. Todo un personaje este señor, ya luego hablaremos de él. Y su obra, Alma América. Ahora, en el posmodernismo. ¿Aquí qué vemos? ¿Cómo son las temáticas del posmodernismo? Temática provinciana, ¿no? Ponemos temática provinciana. ¿Qué más? Hay nostalgia, ¿no? Hay nostalgia. ¿A quién tenemos aquí como representante? Abraham Valdelomar. Bien. Abraham Valdelomar. ¿Y su obra? Muy bien. El Caballero Carmelo. Ojo, el Caballero Carmelo es un conjunto de cuentos. O sea, el cuento se llama El Caballero Carmelo, pero también hay un libro que reúne varios cuentos que se llama El Caballero Carmelo. Ahora aquí nos preguntan sobre la vanguardia. En la literatura de la vanguardia, ¿qué es lo que vemos? Muy bien, experimentación lingüística. Disculpen ustedes que no sé cómo poner la diéresis aquí. Ah, ya, bueno, ya. Listo. ¿Y qué más? Rechazo a la tradición. Muy bien, eso es lo también importante. Rechazo a la tradición. Sigamos. ¿Quién es el máximo representante aquí?
nuestro mejor poeta, ¿no? César Vallejo. Y su poemario vanguardista, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el poemario vanguardista de César Vallejo? Trilce, ¿no? Aquí nos preguntan sobre la literatura indigenista. ¿Qué características tiene? La más fuerte es la revaloración, ¿no? Revaloración de la cultura andina. Otra cosa más es que también hay denuncia, ¿no? Denuncia de abusos al indígena. A ver, ¿a qué gran representante tenemos aquí? A José María Arguedas, ¿no? Muy bien, ahí han puesto crítica social, está bien. José María Arguedas, ¿no? Y aquí ponemos la crítica social. Obviamente relacionado a la educación. Ya. ¿Y cuál era la obra de José María Arguedas? Los ríos profundos. Los ríos profundos. Muy bien. Ahora, sobre 50, 60, 70. Vamos a tener que englobar. Vamos a poner uno de cada uno. A ver, una característica de la generación del 50. Voy a poner aquí uno para diferenciar. Una característica de la generación del 50. Muy bien. Entonces podemos aquí poner visión negativa de Lima y migraciones y temas sobre migración. ¿No? Ya sabemos que es una migración provincial, de provincia a Lima. 2. Sobre la generación del 60, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir sobre la generación del 60? Podemos poner tal vez aparición del boom latinoamericano, ¿no? Que es algo que marca bastante a la generación del 60. Y ya cuando tengamos nuestra clase vamos a verlo a detalle. Y tercero, sobre la generación del 60, podríamos decir que mejoramiento, ¿no? Mejoramiento de temáticas propias del 60. O sea, se abordan temáticas del 60, pero de otra manera, con otras visiones. Y aquí tenemos, a ver, el número 1, ¿quién tenemos? A Julio Ramón Ribeiro, ¿no? El número 2, ¿a quién tenemos? A ver, a nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa, que, sorpresa, perdón, hoy día es su cumpleaños. Estamos de cumpleaños hoy día. Hoy día es el cumpleaños de Mario Vargas Llosa. Vamos a ver cuántos años tiene, ¿ya? A ver, dame un 5. Mario Vargas Llosa tiene 87 años. 87 años, wow. Ya está muy mayorcito, está muy mayorcito este señor, ¿no? Sí, 87, Mario, 87 años. Ya, sí, estamos de cumpleaños, chicos. Un día como hoy, en 1936, nace Mario Vargas Llosa. ¿Okay? Bueno, y número 3, ¿quién es el representante del número 3? Muy bien, Bryce Echenique. Perfecto. Ahora, la obra representativa del número 1, la palabra del mundo, ¿no? Del número 2, ¿cuál es? La ciudad y los perros. Y del número 3, un mundo para Julius. Muy bien, así se debió haber llenado, ¿no? Claro, tú puedes haber puesto algunas características más y es correcto, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos acá. Relacionar. A ver, el Inca Garcilaso La Vega, chicos, es con la Florida del Inca.
Aquí tenemos a Mariano Melgar con sus yarabís. Tenemos también a Manuel Asensio Segura con Ñacatita, ¿verdad? Tenemos por aquí a Felipe Parrilla. Felipe Parrilla, chicos, es un viaje. Se trata sobre el niño Goyito. Tenemos aquí... pero también el sargento Canuto es de Manuel Asensio Segura. Por si acaso. Tenemos ahí hasta dos... Bueno, curioso, ¿no? Ya. Tenemos a Ricardo Palma. ¿Dónde estaría Ricardo Palma? No encontramos alguna obra conocida de él, ¿no? Aquí, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué has puesto tú? Al pie de la letra, sí, pues, ¿no? ¿A dónde está al pie de la letra? No lo he visto. Sale aquí. Sí, definitivamente esa es la única. Bueno, no encuentro otros. Ya. Manuel González Prada. ¿Dónde estaría Manuel González Prada? En horas de lucha, ¿no? Manuel González Prada en horas de lucha. 6. José Santos Chocano. José Santos Chocano estaría aquí en Fiat Lutz. Y no encuentro otro más. Ya. A César Vallejo. César Vallejo estaría en Poemas Humanos. Paco Yunque, ¿no? Ya, nada más. Eguren es Simbólicas. Y yo no encuentro nada más con él. Ya. Valdelomar, Vuelve a los Cóndores. Este cuento es hermoso, chicos. Vuelve a los Cóndores. Ajá, Vuelve a los Cóndores. Y José María Arguedas. Ciro Alegría, perdón. La Serpiente de Oro. Y José María Arguedas es Jaguar Fiesta. Y Guarma Cuya. ¿Ya? Aquí tenemos entonces algunos autores que dobletean, ¿no? Dobletean aquí el número. Entonces vemos que el primero aquí es 5, aquí 10, 8, 11, 2, 12, 3, 7, 6, 12, 1, 9, 4, 8, 3. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo tienen anotado eso ya? Sí, ¿verdad? Ok, entonces sigamos. Ya vamos terminando. 1. ¿Cuál es la corriente literaria que apareció durante el gobierno de Ramón Castilla? Fue una corriente literaria, chicos, que tuvo que ver con lo sentimental, con lo histórico, lo pasadista. ¿Cuál es la corriente? A ver, la corriente que tiene que ver con lo sentimental, con las pasiones, con lo histórico, donde está Ricardo Palma, por ahí. El romanticismo, chicos. ¿Quién escribió los comentarios reales de los incas? Ya, esto sí lo sabes. ¿Quién fue? Muy bien, el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Quién se creó de los yarabís? ¿Te acuerdas de los yarabís? Mariano Melgar. ¿Quién dedicó el poema Acuérdate de mí? A ver, ¿quién era el que había escrito su poema Acuérdate de mí? Acuérdate de mí. Carlos Augusto Salaver. El joven va a defender con el oro lo que el viejo no pudo defender con el hierro. ¿Quién es el que hablaba sobre los jóvenes, sobre la capacidad de los jóvenes? A ver, ¿quién era el que hablaba mal de los viejitos? Prácticamente. Manuel González Prada, sí. Lo que pasa es que Manuel González Prada estaba enojado, pues, con la generación anterior. Muy bien, chicos. Entonces, hemos terminado. Espero que te haya gustado la clase. Estamos ahorita en panoramas, full panoramas, y esto nos va a servir para ubicarnos mejor cuando veamos nuestras clases completas, ¿no? Estoy realmente muy emocionada por ver estas clases a detalle.
¿no? Hay muchas cosas que nos faltan ver, muchas cosas por leer, y me alegra saber que estos panoramas te están ayudando a ti para también acrecentar tu bagaje cultural, ¿no? Así que con esto nos despedimos y que tengas una buena semana. Chao.